vamos a concentrarnos en la etapa de liderazgo y específicamente en funciones, responsabilidades y autoridades de la organización. De la Paz 99-2012, que como introducción para quienes entran por primera vez a estos eventos, es una norma para la integración de sistemas que contiene unos requisitos que son sujetos a a la certificación. Bien, nosotros podemos establecer los requisitos por medio de la Paz 99 y en función a que cumplamos esos requisitos, pues vamos a tener un sistema integrado de gestión, el cual, pues, según la, mm, el documento obligatorio de la publicación de la IAF, el IAF MD11, está dando pautas de cómo se auditan esos sistemas integrados de gestión, ¿vale? Esto es toda una novedad en el caso de la ISO, porque realmente cuando se hacen auditorías a sistemas integrados porque se integraron desde su implementación, pero no necesariamente tenemos los instrumentos necesarios o los instrumentos requeridos para poder hacer la auditoría desde el punto de vista de las certificaciones. CIAF MD11 da unas pautas para que podamos realizar esas auditorías. Bien. Eh, a lo largo de las preguntas, si gustan, les hago llegar el documento porque la verdad que está bien interesante e importante que lo manejemos como comunidad. Bien, eh, para el tema de este componente de liderazgo, funciones, responsabilidades y autoridades de la organización, es muy importante considerar que el tema de las funciones es la denominación de una función dentro de la organización. Cuando yo hablo de una función o cuando en la norma se hace referencia a una función, estamos hablando de el gerente de, póngale el área correspondiente, el jefe de el área correspondiente, el coordinador, el analista, el operador, ¿vale? ¿Sí? Esas funciones es importante que las tengamos claramente definidas y que sean correspondientes a una división de disciplinas adecuadas para el funcionamiento de la organización, ¿vale? Eso es el primer componente que estamos viendo acá en 5.3. Bien, luego están lo que es las responsabilidades. Las responsabilidades es el deber hacer, ¿vale? Cuando hablamos del deber hacer, estamos hablando de esas obligaciones que tiene un puesto de trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando de un analista de compras, su deber hacer es por ejemplo, elaborar las órdenes de compra, solicitar las facturas asociadas a un proceso de compra. Bien, eso lo hace un analista de compra. Si estoy hablando, por ejemplo, de un operador de un torno, un operador de piso, pues su deber hacer es eh, eh, operar la máquina, generar productos conforme a las especificaciones, reportar cualquier incidencia, todo eso son responsabilidades. ¿Ya? Luego está el componente de autoridades. La autoridad es la capacidad de decidir. Bien, cuando uno tiene una capacidad de decidir, por ejemplo, el despacho de un producto, el que tiene la capacidad de decidir, esa es una autoridad. El que tiene la capacidad de decidir el monto de una compra, esa es una autoridad, ¿bien? Allí, pues, las autoridades es importante que las tengamos definidas porque esas autoridades, en consecuencia, son las que nos van a permitir a nosotros gestionar aspectos tan relevantes como son los riesgos para poder generar lo que es el flujo de la información, materiales, herramientas, equipos dentro de la organización. Bien, por ejemplo, ¿quién autoriza la contratación de una persona? Bien.
eso genera un movimiento dentro de la organización y entre más esa autoridad esté eh, segregada en la organización, pues es más fluida la conducta de esa organización. Bien, entre más restringida tengamos las autoridades, pues se crean más cuellos de botellas en las tomas de decisiones y es lo que suelen crear las organizaciones que son muy verticales. Las organizaciones muy verticales lo que generan es precisamente la acumulación de autoridad en pocas personas y evidentemente esa organización es poco ágil. ¿Bien? El tener claramente establecidas las autoridades es una de las características que nos van a permitir lograr la resiliencia. ¿Bien? Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en el campo de la estrategia militar, en el que se divide el ejército, un ejército que tiene una cantidad de personas y con una cantidad de recursos importantes, pero se divide en pequeñas tropas y esas tropas en batallones. Bien, es la segregación de la autoridad y en función a un objetivo común, cada uno de los comandantes de esas unidades de batalla, pues toman decisiones y tienen la autoridad de poder hacer que su equipo de trabajo pues vaya hacia ese objetivo. Bien, lo mismo pasa dentro de las organizaciones. Hay que considerar que las organizaciones, estamos hablando de las empresas, las privadas y públicas, han heredado todo ese conocimiento de la estrategia precisamente del campo militar, de las organizaciones militares y la forma de cómo generar la división del trabajo lo han heredado del campo tanto de la academia como de las organizaciones religiosas, de la iglesia. Bien, cuando hablamos del el sacerdote, del cardenal, del papa, bien, esa estructura que tienen muy clara en las religiones, pues la hemos heredado dentro de las organizaciones y de ahí sale la idea de organización que tenemos, que mucha gente dice de forma despectiva, burocrática, ¿vale? Pero cuidado, que la burocracia en su máxima expresión no es un factor negativo. Al contrario, la burocracia es tener claramente establecido cuál es el flujo de la información y de las tomas de decisiones para lograr que un proceso se ejecute. El problema la mala fama que tiene la burocracia es cuando ese diseño burocrático es defectuoso y por supuesto no genera el flujo de la información, materiales, herramientas, equipos y por lo tanto genera muchos cuellos de botella porque es difusa esa organización, es difusa la definición de funciones, responsabilidades y autoridades. Cuando vemos esa forma difusa de funciones, responsabilidades y autoridades, cuando usted llama a alguna empresa por alguna queja o por alguna solicitud y le digan, no, eso no es en este departamento, tiene que hablar con otro departamento. Y le dan un número de teléfono para que hable con ese otro departamento y ese otro departamento le dice, tampoco es aquí, es en otro, ¿vale? Cuando ocurre ese tipo de indefiniciones dentro de la organización es porque la burocracia con la cual está cementada esa organización es defectuosa. Lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de liderazgo, un sistema integrado de gestión, es que eso no ocurra, por supuesto. Tenemos que estar suficientemente claros en cuáles son las funciones, responsabilidades, autoridades de la organización y de eso va este requisito. Dice que la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes se asignen y comuniquen dentro de la organización. Fundamentalmente, que es lo que nos está diciendo la norma, nos está diciendo que la alta dirección es el que tiene que garantizar que estén documentadas esas responsabilidades y autoridades y que se les entregan a las personas. Bien, fíjense que aquí yo estoy utilizando una palabra que no está en el requisito, que es el documentar, ¿vale?
bien, una organización puede vivir sin documentar lo que son las responsabilidades de autoridades, pero tenemos un detalle importante allí que conforme una organización va creciendo, pues va a necesitar tener esa documentación porque les va a ayudar a heredar lo que son las funciones y responsabilidades o a compartir las funciones, responsabilidades y autoridades que tenga dentro de la organización. De no tenerlas documentadas, el problema que va a enfrentar es que se va a necesitar en algún momento, porque el crecimiento de la organización así lo amerita y en consecuencia pues suele tener generar un trauma dentro de la organización. El desarrollar lo que son las descripciones de cargo en las cuales destacan las funciones, responsabilidades y autoridades de un solo envión suele ser un trabajo importante y además costoso. Costoso tanto desde el punto de vista del desarrollo como de la adaptación de las personas a esa modalidad. Bien, eh, evidentemente hay formas de construirlo, hay formas de construirlo de forma paulatina, bajo un ritmo paulatino, pero es importante avanzar en esa dirección. Bien. Dice que la alta dirección deberá asignar la responsabilidad de autoridad para garantizar que el sistema integrado de gestión cumpla con los requisitos de esta norma, de la PAS 99. Bien, acá cuando se define lo que es la responsabilidad de autoridades, por ejemplo, estaríamos hablando de la responsabilidad de autoridades propias del funcionamiento de la organización. Están sobre los procesos del negocio, pero también hay otras responsabilidades y autoridades que son, por ejemplo, quiénes son los que van a participar en el análisis de factores internos y externos que influyen en el contexto. Bien, esa definición tenemos que tenerla clara porque al final allí quienes vayan a participar en la tormenta de ideas que se origina para poder generar la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas del contexto, pues tiene que ser personas informadas, no pueden llegar a ser cualquiera dentro de la organización. Si fuera cualquiera, pues la estrategia de la organización apuntaría a cualquier lado. Bien, entonces esa clase de requisitos tenemos que tenerlos suficientemente claro. Tenemos que saber quiénes son los que van a participar en el contexto, quiénes son los que van a participar directamente en la determinación de los requisitos de las partes interesadas pertinentes, quién define el alcance, quién aprueba ese alcance, quién establece los procesos de la organización, quién documenta las caracterizaciones de los procesos que forman parte de ese mapa de procesos, quién elabora la política, quién la aprueba, quién la distribuye esa política, quién elabora las descripciones de cargo, quién hace llegar al equipo de trabajo previo una aprobación y por supuesto la definición de quién la aprueba, quién establece los objetivos, quién es el responsable de ejecutar esos objetivos. Es una cantidad de preguntas importantes que siempre es el quién, pero es el quién va a ser, porque al final alguien se tiene que encargar. El sistema de gestión no anda por sí solo. El sistema de gestión requiere de la inversión de esfuerzos por parte del equipo de trabajo y para eso es importante definir esas responsabilidades de autoridades. ¿Bien? Informar sobre el desempeño del sistema integrado de gestión a la alta dirección. Es importante que consideremos cuál es el esquema de información desde la base hasta el top, ¿vale? Hasta la alta dirección. Hay veces que suelen definir a un responsable del sistema integrado de gestión, lo cual es maravilloso, pero insuficiente. Bien, no es suficiente que tengamos un sistema integrado de gestión con un responsable, un representante de ese sistema integrado de gestión, porque acuérdense que tenemos que contar con información de diversas fuentes para poder llegar a tomar decisiones de la alta dirección. Por lo tanto,
quien informa sobre el desempeño tiene que formar parte de una estrategia de negocio, ¿vale? Y esa estrategia de negocio puede hacerse, por ejemplo, por los líderes de proceso. Cada líder de proceso debe ser el accountability, el rendidor de cuentas de su proceso. Bien, por ejemplo, si tenemos retrasos en la entrega de bienes y servicios, eso es responsabilidad del líder de compras o adquisiciones. Si tenemos retrasos en los despachos de los productos y servicios a nuestros clientes, eso es responsabilidad del líder de logística, entrega o en todo caso de proyectos, dependiendo si es un servicio. Allí, al reconocer esos informantes de cada uno de los procesos, pues le da la responsabilidad de esa rendición de cuentas. Y esa responsabilidad parte por el hecho de que esas personas eh, eh, sean los garantes de que se materialice en la organización, por ejemplo, el enfoque al cliente, el enfoque a procesos, el pensamiento basado en riesgo, eh, el conocimiento de los objetivos, la toma de conciencia sobre la identificación de peligro o evaluación de riesgo, la conciencia sobre los aspectos impactos ambientales, la participación en las distintas iniciativas derivadas de los objetivos de la organización. Bien, ese punto es muy importante porque se suele dar respuesta con la designación de un responsable del sistema de gestión, pero, insisto, no es suficiente. Es importante que toda la organización se involucre. Esto de los sistemas integrados de gestión tienen mucho potencial, pueden mejorar la eficiencia, pueden mejorar el desempeño de una organización siempre y cuando haya compromiso para ello. Bien, dice que si se va a reconocer la importancia de la gestión de las disciplinas para la organización y su éxito, entonces es esencial que se asigne una responsabilidad general a un miembro de la alta dirección. Bien, aquí la norma PAS 99 todavía se trae una idea que era muy bien vista hasta el año 2012 en la publicación de la estructura de alto nivel, que era la definición del representante de la dirección. ¿Bien? A partir de la publicación de la estructura de alto nivel en el año 2012, esa función de representante de la dirección es fusionada con la alta dirección. Es la alta dirección quien es el que va a reconocer la importancia de la gestión y de las disciplinas para la organización y su éxito. Es la alta dirección que se tiene que encargar directamente. ¿Qué ocurre? Ahí es donde está la importancia de contar con una buena organización. Cuando hablo de una buena organización, estoy hablando de la buena definición de los líderes de cada uno de los procesos, un buen diseño de procesos, porque a partir de allí, esa dirección lo que se encarga es de coordinar los esfuerzos para el logro de los objetivos y, por supuesto, apoyándose en el accountability. La accountability es de los trabajadores a su líder, de su líder a la alta dirección. ¿Bien? Esta sería la estructura que seguiría esa toma de esa rendición de cuentas. Bien. Y bueno, de la alta dirección al gobierno corporativo, por supuesto. Dicen que estas personas deben, independientemente de otras responsabilidades, tener funciones y responsabilidades y autoridades definidas para. Bien, esto es, insisto, la noción que se tiene sobre el representante de la dirección, que en este caso se convierten en funciones de la dirección. ¿Vale? Es la dirección la que tiene que tener la función de garantizar que el sistema de gestión sea establecido, implementado y mantenido de acuerdo con los requisitos de la PAS 99 y los sistemas de gestión a los que la organización suscribe. Bien, cuando hablamos de garantizar que el sistema sea establecido, implica que las
personas dentro de la organización entiendan la existencia de ese sistema de gestión y el propósito que él mismo tiene. Recuerden que aquí hablamos de 3 propósitos específicos, uno por cada requisito o por cada norma establecida. Está el propósito de la 9001, que está asociado a el cumplimiento de los requisitos asociados al producto y la satisfacción del cliente, el propósito de la 45001, que es contar con lugares de trabajo seguros y saludables, bien, y el propósito de la 14001, que tiene que ver con el uso adecuado de los recursos naturales y la reducción de los residuos. Bien, esos 3 propósitos tienen que estar claramente definidos para que el sistema esté establecido. Implementado quiere decir que las personas deben conocer, en este caso, en dónde interviene dentro del sistema de gestión. Bien, por ejemplo, si vamos a un proceso de almacén o bodega, ¿vale? El representante de ese proceso o el líder de ese proceso debe estar alineado con su equipo para que puedan reconocer cuáles son los peligros y riesgos asociados, por ejemplo, a la operación de las máquinas de izamiento, grúas o cualquier instrumento con el que trabajan. ¿Bien? Evidentemente reconocer el riesgo asociado a ese peligro, pero también deben conocer lo que son los aspectos impactos ambientales, cuáles son los más significativos, qué controles operacionales se deben ejecutar sobre ello. Todo eso forma parte de esa implementación. Y el mantenimiento tiene que ver con la posibilidad de generar evidencia, ¿sí? Es muy importante que dentro de un sistema de gestión eh, se puede dejar eh, 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 evidencias de implementación a través de diferentes formas de trabajo. Esas formas de trabajo evidentemente están los registros, pero no solamente los registros, están lo que son los testimonios, están los productos en sí, está el cumplimiento de los requisitos legales, están los informes, ese conjunto de evidencias son las que nos van a dar la referencia de que el sistema ha sido implementado. También hay que informar a la alta dirección sobre el rendimiento de los sistemas de gestión para su revisión, incluidas las recomendaciones para la mejora. Bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos trabajando con un sistema de gestión, eh, los distintos procesos tienen interacciones con distintas partes interesadas o grupos de interés. Bien, ese conjunto de partes interesadas están en constante entrega de información a ese proceso. De ahí surgen oportunidades de mejora para poder mejorar, por ejemplo, la entrega de la información, hacerla más transparente, para poder utilizar mejores tecnologías y por lo tanto, cada uno de los líderes de procesos debería tener los canales de comunicación para informarles sobre una oportunidad de mejora a la alta dirección, quien va a tener la instancia requerida, la instancia necesaria para poder devenir y decir, bueno, de este conjunto de oportunidades de mejora que informan mi equipo de trabajo, que es el conjunto de líderes de proceso, pues tenemos que tomar una decisión de cuál es la oportunidad que tiene mayor aporte para la organización y trabajar en consecuencia a ella. Es decir, ejecutar las acciones para concretar esa oportunidad. Dice que la organización debería identificar, documentar y comunicar los roles, responsabilidades y autoridades de los involucrados en el sistema de gestión y su interacción dentro de la organización. Bien, es importante que todos conozcan sus cargos. Una de los diagnósticos rápidos que hago dentro de una organización cuando hago auditoría es preguntarle precisamente el cargo de la persona. Bien, hay veces que cuando uno le dice, ¿qué cargo tiene usted?
no sé, voy a poner el ejemplo, no tengo nada contra los de bodega, pero voy a poner el ejemplo de que sea un operador de bodega y dice, bueno, yo soy el que me encargo de estivar la carga y clasificarla según nuestro sistema de identificación de mercancía. ¿Bien? Ahí no me ha dicho su cargo. Ahí lo que me ha dicho es qué es lo que hace, pero no su cargo. Bien, entonces es un diagnóstico importante el hecho de que las personas reconozcan qué cargo tienen. Yo soy el líder del almacén, por ejemplo. Yo soy el líder de de transporte o soy el operador o soy un operador de máquinas, soy un operador de pisos. Cualquiera que sea la función, es importante que la persona lo reconozca. Bien, a veces me ha pasado incluso con la alta dirección, que ni siquiera se reconoce como alta dirección, en donde me dice, bueno, yo soy aquí el que firma los cheques. Esas cosas, esa clase de mensajes son los que nosotros tenemos que detectar y saber que es importante que se tenga identificado, documentado y comunicado los roles y responsabilidades. Además de ser un requisito, yo estoy completamente seguro que si usted le pregunta, por ejemplo, a un deportista profesional que juegue fútbol y le dice qué posición juegas tú, le va a decir claramente soy mediocampo, ¿vale? Se reconoce como una función dentro del equipo y sabe que en esa función él es el mejor o uno de los mejores y es la razón por la cual ocupa esa posición. Bueno, lo mismo debería pasar dentro de las organizaciones. Las personas reconocer cuál es su cargo, cuál es su función dentro de la organización y pues trabajar para que sea el mejor en su área. Bien. Todos de la alta dirección hacia abajo deben conocer sus responsabilidades individuales y colectivas. Bien, es importantísimo y este es un aporte muy notable de la ISO de la PAS 99 porque al final cuando dice que todos debemos conocer cuáles son las responsabilidades individuales, lo que estamos es propiciando de que las personas se hagan responsables de las consecuencias de sus decisiones. Bien, y esas consecuencias pueden ser positivas como negativas, ¿vale? Ojalá que siempre fueran positivas, ojalá que siempre tuviésemos organizaciones que evitan los desperdicios, que sean transparentes, que entreguen los productos a tiempo, ¿vale? Porque eso evidentemente haría organizaciones más eficientes y el rendimiento de los recursos que estamos disponiendo para poder hacer funcionar esa organización se están aprovechando en mayor medida. Bien, esa visión integral es la que tenemos que insertar dentro del equipo de trabajo. Cuando un líder de proceso vaya a tomar una decisión, siempre tiene que darle peso a la calidad de la entrega en las interacciones de los procesos, a los aspectos de impactos ambientales asociados a los recursos con los que está trabajando y a los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo a los cuales está expuesto su equipo de trabajo. Bien, vamos entonces a el caso práctico. Bien, una vez reconocido cuáles son los requisitos que nos establece la PAS 99 en materia de organización, vamos al caso práctico. En el caso práctico nos dice que la alta dirección de soluciones tecnológicas identificó los roles relevantes para la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión. Estos incluyen el representante de la dirección, ahí ya en este caso esta organización decidió establecer esa función. El representante del sistema de gestión, el representante específico del sistema de gestión, en este caso dividiendo esas dos funciones de manera de que haya uno encargado de la operación y mantenimiento del sistema de gestión y el otro está encargado de informar a la alta dirección. Bien, los auditores internos, un rol importantísimo dentro de la organización, el cual puede ser una persona que está directamente contratada por la empresa o una persona que es contratada externamente, pero al final tiene una ejecución de un proceso
que es propio de la organización, y el equipo de gestión de los procesos. Ese equipo de gestión de los procesos estaría conformado, evidentemente, por un líder de procesos y su equipo de trabajo. La alta dirección designó las responsabilidades y autoridades a cada uno de los roles identificados. En este caso, es por medio de la identificación de los cargos, pero ojo, cuidado, que aquí está enmarcado también los roles. Los roles están establecidos para que puedas, aparte de las funciones fundamentales, las funciones que tiene tu cargo en la organización, también participes de otros tipos de actividades. Por ejemplo, un comité estratégico para poder hacer el análisis de contexto y la definición de los requisitos de las partes interesadas, pero también, por ejemplo, tener un comité de seguridad que esté acorde con los requisitos legales y reglamentarios, un comité de sostenibilidad que les permita analizar cuáles son las mejores alternativas para poder mitigar los impactos ambientales en los cuales se involucra la organización. Bien. Por ejemplo, el representante de la dirección es el responsable de garantizar que el sistema integrado de gestión esté conforme con los requisitos de la PAS 99-2012 y de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema integrado de gestión. Bien, ese representante de la dirección claramente tiene las definiciones de solicitar información a cada uno de los líderes de proceso. Pero ¿cómo lo va a hacer? Puede ser por medio de testimonios, que cada quien encuentre un testimonio y nos diga, bien, hemos despachado tantos productos, se han devuelto tantos otros, estos están en garantía, se han reparado estos otros, ¿vale? Toda esa información es importante que se termine de condensar por medio de los indicadores de gestión. Bien, aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de indicadores. Están los indicadores estratégicos, llamados KPI, y las métricas de procesos que nos permiten hacer el seguimiento a los procesos. Y de eso, pues por supuesto, los líderes de procesos deben tener una, deben tener habilidades para poder realizar esa emisión de indicadores. Bien, el representante del sistema de gestión es el responsable de coordinar la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión. Cuando hablamos de ese responsable, estamos hablando de la persona que orquesta cada uno de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de la PAS 99. Por ejemplo, esa persona, el representante o el responsable del sistema de gestión, es el que está encargado de manejar la matriz de riesgos y oportunidades, eh, manejar lo que son las acciones correctivas, planificar lo que son las distintas auditorías internas y externas que tenga la organización. También dice que los auditores internos son los responsables de realizar las auditorías internas del sistema integrado de gestión para evaluar la efectividad. Los equipos de gestión de los procesos son los responsables de implementar y mantener los procesos del sistema integrado de gestión en sus respectivas áreas. Bien, entonces aquí nos encontramos con dos, en realidad son dos. La primera es la de los auditores internos, la otra de la gestión por procesos. Los auditores internos, en este caso, tienen que formar parte de un grupo, que ese grupo lo primero que tiene que tener es disponibilidad. Es muy importante que tenga una disponibilidad de tiempo para poder realizar las auditorías. Bien, con esto quiero decir que si una persona que tiene que estar, por ejemplo, directamente relacionada con un proceso que no puede parar, no podría ser auditor interno. Bien, entonces tiene que contar con disponibilidad y evidentemente competencias. Bien, esas competencias se las puede facilitar la organización o traerlas como parte de sus competencias profesionales. Bien, en cuanto a los líderes de procesos, es muy importante reconocer esa característica de liderazgo. Bien, el liderazgo no tiene nada que ver con el puesto. Ojalá que las personas que ocupan la máxima responsabilidad
dentro de un equipo de procesos sea el líder del proceso, ¿bien? Pero no siempre es así. Entonces, también es muy importante reconocer lo que son las capacidades de liderazgo que tiene cada una de las personas que integran esos equipos de procesos. Dice que la alta dirección comunicó las responsabilidades y autoridades asignadas a todo el personal, desde la alta dirección hasta los empleados de base. Esta comunicación se realizó a través de reuniones, correo electrónico y sitios web de la empresa. Bien, esos serían los métodos que estuvieron ocupando en su momento. Bien, el resultado dijo que al asignar y comunicar las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes de soluciones tecnológicas, pudo garantizar que todos los empleados comprendan el papel de la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión, y esto ha contribuido con la mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y a alcanzar los objetivos de la empresa. Bien, de las lecciones aprendidas que se obtuvo de esta divulgación. Bien, hay que tomar en cuenta que esta es una empresa de tecnología. Dice que es importante que la alta dirección esté comprometida con la implementación y el mantenimiento del sistema integrado de gestión, y que la alta dirección debe asignar la responsabilidad de autoridad del sistema integrado de gestión a un miembro de la alta dirección, quien debe tener definidos los roles, responsabilidades y autoridad. Esas son las lecciones aprendidas a través de este ejercicio, que vamos a ver cómo se puede ejecutar desde Kantan de forma muy fácil, sin necesidad de hacer esas reuniones y esos correos electrónicos, porque el sistema ya lo tiene definido dentro de los flujos de trabajo. Bien, es importante identificar, documentar y comunicar las responsabilidades y autoridades de todos los involucrados en el sistema integrado de gestión, y esta comunicación debe realizarse a todo el personal, desde la alta dirección hasta los empleados base. Bien, para ello, pues es importante contar con los instrumentos que te van a permitir definir esas responsabilidades y autoridades, y eso ya lo tiene embebido Kantan. Muy bien, hasta acá la parte teórica de nuestro ejercicio de hoy. Ahora vamos a ver lo que es el usar Kantan Software para hacer todo eso. Bien, veamos lo que es la definición de la organización dentro de Kantan. Para ello, pues vamos a ir a la etapa de liderazgo. Fíjense que aquí está la estructura de alto nivel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí hablamos de una parte donde se habla de la gestión de la organización. Bien. Fíjense que aquí ya tenemos toda unos instrumentos que son la definición de los cargos, los departamentos y las personas, que se hace de forma ordenada para poder asignar a cada una de las personas un departamento, y de ese departamento un cargo. Una vez que se definen las relaciones, como dice la norma, la interacción entre ellos, pues en consecuencia nos va a traer nos va a traer la construcción del organigrama, un trabajo que suele ser bien tedioso en una organización, pero en el sistema lo hace automáticamente conforme tú vayas definiendo las distintas funciones de la organización. ¿Cómo lo hace? Bien. Primero que nada, le voy a mostrar qué es lo que hace, para que veamos, por ejemplo, este es una ficha del producto, o en este caso la ficha de lo que es la descripción del cargo. Bien, la persona que estamos analizando, todos los datos necesarios para su identificación. Esos datos incluso podemos crear nuevos campos si se necesitan. Está lo que son el código del cargo, la educación, la formación, la experiencia, las habilidades que tiene, los idiomas que habla y otra información pertinente, si es que la tuviera. Bien, esa información pues está relacionada, por ejemplo, con documentos y carpetas. Aquí nos olvidamos de tener una carpeta a uno de los trabajadores que la vamos a ir a buscar en el SharePoint. No, aquí de una vez el sistema te permite generar las carpetas en la cual tenemos los documentos
relacionados con las competencias de la persona, ¿bien? Y el añadir esa carpeta, esa información, simplemente aquí le damos añadir, y si, por ejemplo, quiero incluir, no sé, el récord de auditoría, bien, yo lo puedo pasar por un circuito si es que quiero que tenga alguna aprobación. En este caso no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo y además que no es pertinente. Aquí generamos un comentario de la versión, primera versión, bien, y aquí puedo subir el fichero en donde está el documento relacionado con ese récord de auditoría. Bien, por acá voy a ir acá, bueno, les voy a mostrar de una vez. Aquí está. Ujú. Eh, bueno, vamos a tomar ahora mismo, va a ser difícil, vamos a tomar de referencia vamos a poner que este sea el récord de auditoría. Es un documento dentro de la organización. Selecciona carpeta, ¿dónde va a estar? En este caso tendría que estar en la carpeta relacionada con las personas, ¿bien? Esa carpeta relacionada con las personas, aquí mismo podemos, por ejemplo, definir un campo, ¿bien? O una carpeta para poder guardar la información de las personas, ¿vale? Voy a hacerlo aquí, seleccionar y ahí ya está subiendo la información. La deja aquí guardada y la va a dejar también en el gestor documental. Hay una relación interna. Están las herramientas. En este caso, el sistema va recogiendo todo lo que tiene que hacer esta persona en función a que cada vez que lo menciona aparece una relación y, por ejemplo, yo puedo ver qué tiene que hacer esa persona con el PQRS, ¿ya? Que esto es pedidos, quejas, reclamos y solicitudes. Bien, y ahí ya tiene una tarea la cual está cerrada. Podemos ver más tareas, por ejemplo, en formación, a ver qué tiene. Esta persona pues tiene que asistir a 4 formaciones y de las cuales una está pendiente. En este caso es una formación relacionada a la supervisión de riesgo. Bien, también tenemos, por ejemplo, actividades, por ejemplo, si tiene no conformidades, él lo que va es trayéndose toda la información del sistema y la va asociando a la ficha de un trabajador. Y eso nos va a permitir hacer seguimiento y por supuesto la accountability es mucho más transparente porque conforme se van ejecutando los procesos se va dejando aquí evidencia, va a decir qué es lo que ha ejecutado en realidad y el tomador de decisiones pues puede decir cuál es la contribución real de esa persona. Y también tiene esto que está acá, que es muy, muy importante porque una persona dentro de una organización no tiene una función estática. Normalmente una persona dentro de una organización suele tener promociones, ¿bien? Es decir, que va ascendiendo de cargo, va cambiando de funciones a razón de las necesidades estratégicas. Bien, todo eso los construye el sistema por medio de una lógica que tiene por acá en la gestión de la organización, en la cual primero le pregunta cuáles son los cargos. Bien, cuando entramos en los cargos, pues empieza a dar información sobre qué educación es indispensable para este equipo de trabajo, cuál es la deseable, cuál es la formación indispensable para este equipo, para esta persona. Todo eso lo va pidiendo en el sistema y va generando, por ejemplo, los documentos que son las descripciones de cargo. Bien, eso pues se le va asignando a las personas que están dentro de la organización y por lo tanto nos va a permitir ir heredando esa educación, formación y experiencia, la cual se va a enmarcar en conjunto de departamentos. Esos departamentos también tienen unas definiciones. Cada departamento, por aquí, vamos a darle editar departamento. Bien, tiene la posibilidad de decir a qué se da la respuesta.
qué nombre tiene el departamento, la descripción de ese departamento, un código, el grupo enlazado. Esto es para que se pueda hacer el árbol, en este caso el organigrama. Bien. Lo que son los grupos, ya vamos a hablar de esos grupos enlazados. Esos grupos enlazados tienen que ver, por ejemplo, en qué funciones está participando determinado cargo. Por ejemplo, cuando tenemos ahí que está enlazado a la dirección general, quiere decir que va a intervenir en los procesos de la dirección general, específicamente en la planificación estratégica y en la revisión por la dirección. Y aquí el responsable va a ser una persona dentro de la organización. Esa persona está ya logueada en el sistema, ya está subida en el sistema, porque para poder echarlo a andar le va a pedir lo que es la nómina, la dotación de la organización. Bien. Y cada persona pues va a tener la posibilidad de heredar la información relacionada con su cargo y por supuesto aportar la información relacionada con su perfil. Eso construye lo que es el organigrama. Bien, aquí nos permite hacer un filtrado, por ejemplo, por los distintos departamentos. Bien, ahí vemos, por ejemplo, la dirección ambiental, la dirección general. Fíjense cómo él va armando toda la estructura organizacional y nosotros no hicimos eso que se está construyendo ahí, eso que estamos viendo ahora mismo. No es que yo me puse cajita por cajita, ponerlos ordenados, no, sino que le fui dando instrucciones al sistema de cuáles son las funciones que necesito, con qué personas yo cuento, y al final el sistema lo que me va a dar es la descripción de cada uno de esos departamentos con los documentos asociados y las personas que están participando dentro de ese sistema. Además que cuando entro en la persona, pues yo puedo ver, por ejemplo, qué tareas tiene esa persona relacionadas con algo que ya hemos visto. Por ejemplo, vamos a ver, algo que ya hayamos visto, por ejemplo, acá en las actas de reunión que tienen en la participación de la alta dirección. Fíjense como dice aquí: contratar Cantán, adquirir Cantar, generar la IPR en Cantán. Esas son las tres funciones que tiene, y que en este caso soy yo el que tiene esas responsabilidades, puedo ir a verlas dentro del proceso más grande, que en este caso es para poder saber de dónde viene esa instrucción. De yo haber realizado esta tarea, pues yo acá le doy la orden de compra, por ejemplo, con la cual hice la adquisición. Esa tarea que me está diciendo ahí, vamos a poner que sea esta. Ahí podemos poner cualquier documento. Bien. Y aquí le vamos a dar acá cerrada, a aceptar. Aquí va a pasar de gris a verde. Bien, y ya esa tarea está completada. Si yo quiero saber de dónde viene esa acta de reunión, voy al acta de reunión y veremos que fue parte de una convocatoria donde se hizo el análisis del contexto de una norma, el desarrollo de esos requisitos. Están acá todos los acuerdos a los cuales llegaron, y dentro de esos acuerdos tuve un plan de acciones que en este caso está cerrada. Ya esa actividad de acuerdo está cerrada. Por lo tanto, nosotros a esa acta, que es el proceso que estamos ejecutando, le damos por cierre, y el sistema lo que va a dar es la retroalimentación de ese proceso. En este caso, el cierre de ese proceso, que tiene cuatro partes. Bien, fíjense cómo yo llegué a darle información directa al sistema de lo que estaba haciendo a través de mi ficha de trabajo. Y cualquiera que quiera ir a supervisar su equipo de trabajo, qué es lo que está haciendo, cuál es su contribución a su sistema de gestión, siendo la alta dirección y teniendo los permisos pertinentes, pues va allí. Por ejemplo, yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son las responsabilidades de esta otra función. Voy a lo que son las herramientas, y aquí pues tiene funciones directamente con objetivos. Fíjense cómo el sistema hace un filtro sobre las funciones y sobre las responsabilidades que tiene en el marco de una información que se va construyendo conforme vamos ejecutando cada uno de los procesos.
La verdad es que lograr eso solamente de memoria, que es lo que suelen hacerse con el conjunto de carpetas, hojas en Excel y hojas en Word, es prácticamente imposible. Con Cantan lo tenemos simplemente con el hecho de entregar la información al sistema y haciendo el accountability necesario para que se hagan los reportes de forma automática. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas y con mucho gusto las estaremos atendiendo.